¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando una nueva alternativa acá en la Radio Alturas. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a hablar sobre esta fecha, el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Una fecha muy significativa y que en los últimos años ha tenido también un protagonismo importante. Podemos decir que en los últimos 10 años ha tomado un protagonismo bastante particular en nuestro país esta conmemoración. No es una celebración, es una conmemoración, lo que implica también que hay un fondo, un trasfondo, una profundidad que es interesante de poder relevarlo, de poder ponerlo también en lo que es la palestra de la conversación, porque en algún momento esto se empezó como entre comillas, como a banalizar un poco, pero han sido las mismas mujeres a través de distintos movimientos, actividades, las que han puesto las cosas en su lugar, indicando que esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene que ver con reivindicaciones, tiene que ver con derechos, tiene que ver también con oportunidades, tiene que ver también con el cese de la violencia hacia ellas y un montón de cosas más. Bueno, de eso y más vamos a conversar con nuestras invitadas en el día de hoy. Nos acompañan tres mujeres que Pancho Quiroga hizo las gestiones para poder reunirlas en esta conversación y cada una de ellas tiene también una visión de lo que es ser mujer dentro de sus propias actividades. Así que, Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de hoy. Te doy la palabra para que puedas presentar a cada una también de nuestras invitadas en el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo están todas y todos los que están escuchando en este momento? Sí, como tú lo señalas, estamos acá con un grupo de amigas, de compañeras, de luchadoras, que, que son estas típicas compañeras que marcan o tienen un sello distinto, porque así como se han dado cuenta, también han hecho algo por mejorar nuestra sociedad, digamos. Entonces, les voy a nombrar con quién estamos. Vamos a partir con Donata. Donata, muy conocida en Copiapó a nivel del mundo religioso, ¿cierto? Católico. Por las juventudes también, yo me acuerdo de conocerla a ella, muy vinculada a los jóvenes, mucho tiempo atrás. Eh, Está Donata con nosotros. Ella en la región de Atacama fue una participante activa ahí de las temporeras, ¿cierto? En Atacama. ¿Cómo estás, Donata? Bien, gracias y gracias por haberme invitado. Qué bueno. Tenemos que nombrar a Donata también y destacar su aporte en Arena Flores. De veras. Tiene su proyecto ahí también, una cooperativa de mujeres. Muy bien, muy bien. Le vamos a preguntar sobre eso también. Sí, ahí vamos, ahí nos va a contar todo eso. Estamos también con Irene Alvear, que es una compañera del Valle del Huasco, ¿cierto? Del interior, una cantora popular. También le vamos a consultar muchas cosas, queremos que nos cuente mucho de cómo es también estar viviendo, digamos, en el valle mismo, ¿cierto? Muchos de nosotros, yo me dedico a cantar, le cantamos, ¿cierto? A los Andes, a la cordillera, pero no vivimos en la cordillera, no vivimos en el campo, no vivimos ahí, no vivimos en los paisajes donde nosotros le dedicamos mucho tiempo. Entonces, aquí Irene sí vive allá y canta desde ahí. Así que también, ¿cómo estás, Irene? Gracias por acudir al llamado de Radio Alturas. Irene, ¿me escuchas? Gracias a usted por la invitación, por el interés de poder conversar. Me gusta mucho. Gracias. Bueno, y por último tenemos a Mónica. Mónica es una hermana diaguita que la conocimos a través de Viviana Caballero, que es una colaboradora también de la radio muy importante. Pero de alguna manera lo habíamos encontrado en algunos escenarios antes con Mónica, con su grupo Estreparra y Pirquenes.
ella es una folclorista, además de ser una defensora, ¿cierto?, de los pueblos y de las culturas andinas. Está con nosotros entonces Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Alintuta ñañanuca, Turacuna. Buenas noches, hermanos y hermanas. Cusisca Cachani, me siento feliz por esta invitación, por la oportunidad de poder visibilizar una vez más a los pueblos originarios, especialmente al pueblo de Aguita, y contenta de poder compartir con dos grandes mujeres de nuestra región. Súper. Muy bien. Oye, queremos empezar esta conversación también haciendo un poco de reflexión respecto de lo que ha sido el Día Internacional de la Mujer en estos últimos años. ¿Cómo han visto ustedes también esta evolución que ha tenido esta conmemoración? Todos sabemos un poco, ¿no?, el contexto, la historia de por qué se recuerda el 8 de marzo. Pero ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Hay un cambio en Chile respecto de esta conmemoración? ¿Ven que ustedes que ha cambiado, evolucionado, ha tenido más fuerza, o ven que ha sido que se mantiene igual esta conmemoración del 8 de marzo? Quedo ahí con la palabra disponible para cualquiera de ustedes que nos pueda contestar esto. La que quiera intervenir. Empiezo yo. Sí, Mónica, dale, perfecto. Bueno, la verdad es que, si bien es cierto, yo creo que es visible el avance que ha habido en las temáticas con respecto a la mujer en nuestra sociedad, pero sí siento que falta harto camino por andar. Hay mucha desigualdad con respecto a muchos aspectos en los que involucra a nosotros como mujeres, y desde la perspectiva de los pueblos originarios más todavía, más aún, y no solamente de los pueblos originarios, sino que la mujer rural, por ejemplo. Hay muchas cosas por hacer con respecto a esos temas que yo creo que debemos de alguna forma apoyar e impulsar de que se lleven a cabo políticas públicas, y que haya un apoyo real hacia la mujer en general. Donata, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que queda mucho por andar, pero al mismo tiempo siento, no sé si es por estar en Santiago, pero más conciencia. Veo más mujer empoderada, más cosas se han hecho como para poner el tema arriba de la mesa y no por debajo de la mesa. Pero esto no basta, obvio. Pero por ahí se empieza, o sea, por algo hay que empezar, ¿no? Correcto. No, queda muchísimo por hacer, pero el tema está encima de la mesa. Y esto me parece ya un buen paso. Eso. Irene, ¿tú también tienes una visión similar, distinta, más profunda? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo concuerdo con lo que plantearon Donata y Mónica, y en el sentido en que, o sea, en primera instancia este es un día de conmemoración de una lucha muy larga de las mujeres por sus derechos, de igualdad de derechos. Entonces, efectivamente, como no sé si fue Mario o Sergio que dijeron que en algún momento se banalizó en esto de que nos empezaron a regalar flores y los chocolates, pero este día nunca ha dado de consumir cosas y de decirnos lo especial que somos. Efectivamente, los temas de la desigualdad tremenda y la injusticia que tiene que ver con más de... Entonces, por ese lado yo creo que se ha logrado en el último tiempo dar un vuelco y poner eso sobre la y ir avanzando. Que en la medida en que uno va involucrándose y tomando conciencia en una lucha, también tiene que ir
poniéndose en cierto piso, digamos. Y por ejemplo, doy el ejemplo de la paridad. La paridad es algo que llegó para quedarse, y la paridad efectiva, porque la paridad antes era media como chamullenta, por ejemplo, en términos electorales, porque ponían a mujeres en las listas, pero no había edad que quedaran efectivamente. En cada hora la paridad sí es efectiva, o sea, no basta con poner mujeres en la lista, sino que las mujeres más votadas tienen, y eso es un avance muy importante, y es un avance que está para quedarse, o sea, eso no hay retroceso posible. Y por otra parte, igual les quiero contar que, por ejemplo, aquí yo vivo en, como decía Sergio, yo vivo en el Tránsito, que es como la cordillera profunda. Fui yo y fue súper bueno porque son chicas jóvenes que están organizando una actividad autoconvocada para el miércoles en Alto del Carmen. Es la segunda vez, pero esta ya está como mucho más armada, y eso para mí fue súper importante, porque yo de hecho estaba pensando como ir a Santiago, a la marcha, pero no, pues y ellas en algún momento también ir a Vallenar, y era, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir allá? ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Y una de las cosas que convoca es que vamos a solicitar, tenemos ya la carta lista para solicitar que acá en el municipio se abra una oficina de asuntos de la mujer, que no existe. Este municipio no tiene políticas de género, no tiene ninguna orientación en relación con las problemáticas que son súper distintas que Villa Rural, sobre todo en una comuna tan complicada como esta. Nosotros tenemos un montón de complicaciones que tienen que ver con la dimensión de la comuna, con la dispersión, con lo remoto, con faltas de comunicación. Entonces, contar con una oficina que aborde los problemas puntuales y específicos que tienen las mujeres en un entorno como este es súper importante. Y estas chicas que son muy jóvenes, o sea, estamos hablando de niños de 20 y tantos años, 30, sumo, como que ya vienen con esa perspectiva y organizaron, y estamos organizando ahora. Yo me incorporé a una actividad súper buena de autocuidado, amorosa, como pasiva, muy parece que me caí, ¿no? Estoy con Sí, señal, pero es irregular acá. Exactamente, eso Sí. mismo te íbamos a decir, que estamos con señal un poco irregular, pero te estamos escuchando, así que estamos atentos también a lo que tú nos estás contando, Irene. Otro tema también que quería plantearles. Sí, bueno, esa es nuestra realidad. Uh-huh. Quería plantearles yo el tema respecto de las nuevas generaciones. Por poner un caso como muy, muy cercano, en el caso, yo tengo una hija, por ejemplo, de 14 años, y comparo lo que es su perspectiva como mujer en relación, por ejemplo, cuando ella quiere ser, no sé, dirigente del centro de alumnos, del curso, de la perspectiva que teníamos nosotros, digamos, en la participación de las mujeres en los centros de alumnos. Y veo también como enseñarnos las niñas, también a los papás, ¿cierto? Que crecimos con una educación también bastante machista. El decirnos, no papá, eso no es así, porque las mujeres también tenemos igualdad de derechos, o queremos también las mismas oportunidades que tienen los niños de poder participar, de hacer, de no hacer. Y eso también me parece interesante, porque es como una nueva generación que ya viene con algunos tips incorporados que a nosotros nos ha costado mucho poder ponerlos también dentro de lo que es nuestra vida diaria. ¿Cómo notan ustedes también a estas nuevas generaciones, a las más chicas, en definitiva, al poder defender o el poder plantearse frente al otro con una perspectiva distinta también de lo que es ser niña, ser mujer? Ahí te escuchamos, Mónica, para que hagamos el mismo círculo. Ok. A ver, indudablemente que la juventud ha jugado un rol importante en todo el movimiento social que hemos estado viviendo en este último tiempo.
y creo que el acceso a la información, acceso que nosotros no teníamos en nuestros tiempos, porque nosotros veíamos aquí en Copiapó por lo menos, teníamos un solo canal de televisión y no todas las personas tenían televisión. Ejemplo, cuando yo tenía 14 años o 15 años. Entonces, nosotros estábamos sujetos a la información que se nos entregaba a través de ese canal de televisión, y estamos hablando de los años 80. O sea, además de tener poca información, la información que se tenía era manejada, manipulada. Entonces, en cambio, la juventud de hoy tiene acceso a tanta información, a cosas que pasan al otro lado del mundo, y ellos, por ende, toman conciencia en forma distinta a la conciencia que tomamos nosotros, como mujeres al menos. Yo recuerdo como anécdota, y es cierto que nosotros crecimos en una sociedad muy, muy machista. Ejemplo, yo tengo una hija que tiene 26 años ahora, y ella un día nos explicaba que antiguamente, yo le contaba, antiguamente, por ejemplo, yo lo escuché mucho. Voy a poner un ejemplo. Si pasaba una jovencita con minifalda, el pensamiento era, ¿por qué se pone esa minifalda? Y así no quiere que la violen. Ese era el pensamiento de antes. Si no quiere que la violen, no use minifalda. Y mi hijo un día me dijo, no, si yo puedo ponerme lo que yo quiera y no por eso, no puede pasar por el pensamiento de nadie que por el hecho de vestir de esta o de otra manera tengo derecho o no a ser violada. Entonces, ese pensamiento que ella tenía, que ella manifestó, yo creo que nosotros no lo hubiéramos manifestado hace y tantos años, no voy a decir cuántos, pero es inevitable que es todo este avance que hemos tenido, como recién manifestaba Donata, siga su curso. Es algo que ya está ahí, que ya está planteado. Y en parte es gracias a la juventud, a la mujer joven que se manifestó, a la mujer joven que reclama sus derechos, a la mujer joven que dice yo puedo ser mamá y puedo trabajar fuera de la casa. En fin, un montón de cosas que a lo mejor hace 40 o 50 años atrás eran pensado. El hecho también, por ejemplo, antiguamente yo me acuerdo que era súper mal visto que una joven se embarazara y que tuviera un hijo sola, sin estar casada, sin tener al papá de su hijo al lado. Y era muy criticado. Sin embargo, ahora se ve como algo que puede pasar, que a lo mejor a nosotros como papás no nos gustaría que pase tan precozmente, pero las niñas jóvenes son valientes, son muy valientes. Yo me asombro y las admiro. Siento que la juventud de ahora, voy a generalizar porque no todo es tan bueno ni todo es tan malo, pero nos han dado un ejemplo en cuanto a la lucha por nuestros derechos. Bueno, y hablando un poco desde el punto de vista de mi pueblo, puedo decir que nuestra cosmovisión era súper especial. El pueblo de Ayita trabajó y se desarrolló en dualidad. Es decir, eran los mismos derechos para el hombre como para la mujer. Porque dentro de nuestra cosmovisión estaba el pensar que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Y sin ambos no existe la vida. No pueden existir las nuevas generaciones, no hay cómo. Entonces, desde esa perspectiva, los derechos eran iguales. En mi pueblo, la mujer tenía derecho a tener representación política, por decirlo de alguna forma, tanto como el hombre, y se trabajaba como un todo, los dos, en realidad. Y eso se fue perdiendo con la colonización. A nosotros nos impusieron el machismo, con el que después se desarrolló toda nuestra sociedad. Y ahora se está recuperando. Poco a poco se ha ido recuperando y
y yo siento que especialmente la juventud nos ha dado un impulso, nos ha dado como un tirón de oreja, nos ha remecido y nos ha despertado. Y en ese sentido, yo personalmente hablo por mí, apoyo 100% a esa juventud, a esas mujeres, esas chiquillas que luchan, que día a día tienen que pasar un montón de peripecias para lograr cosas. Reitero mi admiración para las mujeres jóvenes de nuestro país. Súper. Donata también estaba levantando la mano. Sí. Mientras hablaba Mónica, yo pensaba a este estribillo que se ha cantado por toda una temporada, ¿no? La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde, cómo vestía, ¿no? O sea, claramente no es como yo me presento, que da derecho a otro de abusar o de usar violencia. Yo tengo derecho a vestirme como me da la gana. ¿Eh? Y a la pregunta de la joven, yo también estoy de acuerdo. Ha habido mucho camino y son completamente diferentes. Y lo que ellas viven hoy es completamente diferente de lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Y yo a veces me pregunto cuál es el machismo que hay en mí, ¿no? O sea, cierta manera de pensar va completamente al revés de lo que piensan hoy los jóvenes. Y me parece que tienen razón ellos, porque nos están metido en la cabeza tanto machismo que hay, y que nosotros hemos crecido con esto. Aquí, como se dice, en la quebrada del Ají, o sea, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y me parece que también en esto ha crecido la conciencia y el empoderamiento de la niña de hoy, de los jóvenes de hoy. Y también todo el acoso social de 2019 han sido niñas. O sea, yo vivo en La Victoria. Cuando se habla de la primera toma de América Latina, aquí a veces se hace en nombre de hombres, cuando sabemos, por cierto, que han sido las mujeres que han hecho la toma. Pero los nombres que quedan son los... Después uno levanta la mano y oye, no se olvide la... sí, pero hay que recordárselo. No viene espontáneo. ¿Cuándo tendría que ser lo espontáneo? Los hombres no le creyeron a las mujeres que hicieron la toma aquí. Se quedaron a donde estaban, porque dijeron, ustedes están locas. Y esta locura que ha hecho posible esa toma de aquí. Pero han creído las mujeres y los niños. Después han llegado los hombres. Estaban muertos de miedo los hombres. Oye, vamos a explicar un poquito que Irene está en contacto con nosotros, pero para poder mejorar un poquito la conexión, ella va a estar sin cámara, ¿ya? Para que tenga un poquito más de ancho de banda ahí en su internet. Pero la vamos a escuchar. Irene, a ver si también puedes responder esta consulta que estábamos haciendo respecto de las nuevas generaciones, cómo se ve también este empoderamiento de las niñas. Sí, súper bonito lo que dijiste. Habló de su por las nuevas generaciones y a las generaciones, las mujeres que nos precedieron y que fueron abriendo camino. Yo reconozco mucho toda la lucha que dio nuestra antecesora en el ámbito público para poder estudiar, por ejemplo. Ahora podemos estudiar, antes las mujeres no podían estudiar, no podían votar, en profesiones u oficios que salían de lo doméstico. Ese camino que se abrió, yo siento que ahora nos tiene, que fue en el ámbito, ahora tiene abriendo el ámbito de lo privado, como acciones humanas en las casas, con los maridos, con los hijos, con las parejas, con los padres,
Y eso yo siento que es también lo que ha provocado un movimiento que puede ser muchas veces muy radical de las chicas jóvenes, porque hay ese acumulado harta rabia, porque ahí hay mucha violencia, y no solo estoy hablando de la violencia física, que es muy importante, sino que también de la violencia sistémica, digamos, de no permitir un montón de cosas, de que salir la opresión dentro de sus propios hogares por personas que son sus parejas. Entonces, este ámbito de lo privado ahora es jodido, digamos, y es sentido en alguna medida cierta crítica de las más jóvenes hacia nosotras las mayorcitas, de cómo aguantamos, qué aguantamos eso, por qué nos callamos. Cuando yo era joven, por ejemplo, que a uno le dieran agarrones en la micro era algo como que convivir, digamos, anduviera con mini, anduviera con pantalones, daba lo mismo. Y estaba normalizado, pero ahora no. Ahora eso ya salió a la luz pública, eso no es normal, y no es porque nos pongamos mini o ropa apretada, es porque hay algo en cómo los hombres al puesto, y es súper también los hombres no se digan feministas, sino que los hombres hagan miento, que decía Donata. ¿Dónde está en mí esta forma de ver a las mujeres? ¿Cómo las veo? ¿Cómo las valoro? ¿Cómo no las valoro? De que los hombres tienen que valorar porque tienen madre, porque tienen hermanas, porque tienen esposa, porque tienen hijas. No, todas las mujeres merecen respeto, no porque sean su ámbito de su vida, digamos. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, como esta visión de que hay una disputa distinta. O sea, que por supuesto que es la misma, pero que se da ahora en un plano separado como mujer, y también eso. Escuchamos al final un poco medio cortado, Irene, pero se entendió la idea. Hay que entender que Irene estaba en un lugar bien entrado en la cordillera, en el interior del valle, así que cuesta que la señal llegue ahí. Yo me voy a iniciar esta tercera pregunta ya, o no sé si son preguntas, pero son como temas para poner. Bueno, como ustedes lo saben, yo soy profe y me quiero ir por el lado de la educación. ¿Ustedes cómo han visto y qué creen que podría qué se podría hacer, ¿cierto?, como para poder seguir avanzando, de acuerdo a la idea que ustedes proponen de que si bien, y que obviamente yo comparto, que si bien han habido avances significativos comparándonos con el siglo pasado, por ejemplo, pero falta mucho todavía, y que obviamente yo también lo comparto. Pero mi pregunta es, o el tema que quiero poner tiene que ver con lo educativo. ¿Cómo creen ustedes que podemos trabajar, como lo han visto últimamente también, vinculado a la educación de las niñas y los niños? Partamos con la misma rueda, ¿no? Mónica. Como bien recién decía Irene, si nos ponemos a pensar en años atrás, décadas atrás, en el siglo pasado, como dices tú, la mujer no estudiaba. La mujer, su rol era, cumplía cierta edad, la casaban, porque la casaban, ni siquiera escogía con quién casarse. Y su rol era permanecer en ese hogar hasta que se muriese, pasara lo que pasara dentro de ese hogar.
Y así nos educaban, así nos criaban con ese pensamiento de que nuestro rol en la vida era tener hijos, criar y atender al marido y aguantar todo lo que el marido quisiera. Yo siento que el tema de la educación jugó un rol preponderante en la toma de conciencia en cuanto a nuestro rol como mujer. Es hasta obvio, pero en la medida en que la mujer recibe más educación, es más libre, toma conciencia, aprende, se educa y enseña además a otras mujeres. Y en ese sentido, bueno, obviamente hay un avance enorme en nuestro país con respecto a eso, porque nos podemos dar cuenta de la cantidad de mujeres que hoy en día se pueden educar. Yo me pude educar. Sí siento que igual falta un poco desde el punto de vista de las oportunidades y las facilidades para que se logre esa educación, porque muchas veces pasa por un tema ni siquiera de inteligencia, ni siquiera de ganas, ni siquiera, sino que un tema de derecho más bien, porque no tenemos acceso a la educación porque no hay plata. Y eso pasa no solo con las mujeres, sino que con todo. Estás muteado, Sergio. Ahí sí. Podríamos decir, Mónica, disculpa que te interrumpa, pero hay una idea para rescatar. Podríamos decir que en el fondo que es peligroso educar entonces para esta sociedad machista, ¿cierto? Patriarcal, capitalista. Más que para la sociedad, es peligroso para quienes nos gobiernan. Por eso para este sistema, digamos. Exactamente. Para ellos es peligroso la educación, porque es obvio, o sea, es lo que yo explicaba hace poco rato. Cuando nosotros éramos chicos, yo crecí en dictadura, nací y crecí en dictadura. Cuando fui joven me enorgullece haber participado también en todo eso, en ese movimiento que hubo para poder terminar con el gobierno militar. Y justamente en aquel tiempo, por ejemplo, existía algo que hoy no se ve, y eso es un gran avance además. Cuando una mujer se embarazaba y era estudiante, hasta ahí llegaban sus estudios. Dejaba de estudiar porque tenía que preocuparse de ser mamá. Las mamás mayores echaban a las hijas de la casa si eran mamás solteras. Eso era muy visto antes, muy visto antes. Y sin embargo ahora eso no es un obstáculo para que la mujer pueda recibir educación. Y en ese sentido yo alabo ese avance que se ha tenido. Bueno, ojalá las niñas no se preocuparan de andar pariendo tan jóvenes, pero bueno, está la oportunidad y no se les niega la oportunidad de estudiar. Pero sí, como les digo, yo siento que aunque se ha ido avanzando al respecto, me gustaría que hubiese más apoyo, más aporte del Estado para que hubiesen cada vez más mujeres educándose. Y no solamente hablo de la juventud, sino que yo he tenido experiencia de adultos que se han podido educar ahora y que no pudieron educarse antes, que no tuvieron esa posibilidad, esa oportunidad. Eso también es algo un avance que hemos tenido como sociedad, porque eso no era impensado también en aquel tiempo. Los hombres tenían más posibilidades de educarse si no terminaban sus estudios que las mujeres. Así que en eso yo creo que hemos tenido un avance como sociedad, aunque, repito, falta harto todavía, falta mucho camino por andar. Todavía está bastante empedrado, hay que pavimentarlo más para que no hayan tropiezos en el desarrollo, en el progreso. Pero si comparamos los tiempos de antes, indudablemente la mujer ha tenido más oportunidades ahora.
y por ende yo creo que eso también ha significado un despertar, no solamente al conocimiento, sino que a la conciencia para poder expresar y patalear por sus derechos. Súper. Donata, lo mismo, pero agregar un poco un elemento más, porque aprovechar que tú naciste y te desarrollaste gran parte de tu vida en nuestro país, en nuestro continente. Entonces, agregar a lo que estamos hablando, agregar también cómo tú ves eso, si comparamos este avance, ¿cierto?, que ha tenido Chile a lo mejor con Italia o a lo mejor con Europa también a lo mejor hacer un guiño por ese lado también. Ahí quería ir, ¿no? Porque es cierto que ahora las mujeres estudian en Chile también, ¿eh? Y esto es un gran avance, etc. Es cierto que hay derecho a la educación. Me gustaría que la educación fuera de calidad para todos, que no hubieran 1, 2, 3 niveles de educación diferentes según el nivel de sociedad que tú estás ocupando, o sea, el nivel de económico de la cual tú vienes. Me gustaría que fuera todo por igual en la educación y todo igualando por arriba, no por abajo, obviamente. Yo, un ejemplo solamente. Hace unos años, bueno, ustedes saben, o tú sabes, Pancho, que con un grupo de mujeres temporeras hemos formado una cooperativa y, bueno, hace ya más de 20 años que estamos trabajando juntas en Copiapó. Y con eso, una vez nos invitaron a dar un testimonio a un estudiante de Vallenar. Y fuimos a darle un testimonio. Y hablé con la profesora. Y me dijo, para mí ha sido sumamente importante que ustedes vinieran, porque nosotros educamos a nuestros estudiantes a ser buenos trabajadores, a obedecer. No lo educamos a la creatividad. Lo educamos a que sean buenos empleados. Entonces dice, para nosotros que haya gente que no ha estudiado y que haya podido desarrollar su creatividad hasta formar una cooperativa y poder exportar su producto, para nosotros esto es excepcional. Y por esto que queremos que ustedes dieran un testimonio a estos estudiantes para que vean que los caminos no están cerrados a pesar de la educación que están teniendo. Eso. O sea, yo estudié en una escuela pública y la formación que tuve yo la tuvieron todas las chiquillas de mi edad de ese momento. No puedo decir que tuve compañeras que se educaron de otra manera. Claro. No es así. Entonces, esto cambia. Y cuando uno, hay que apostar muchísimo a la educación, porque de verdad nos quieren ignorantes. Y a pesar de la educación que se le da, si la educación está sesgada a ser bueno empleado, bueno trabajador, sirve sí hasta un cierto punto, pero. O sea, después está la responsabilidad de cada uno de decir, no, esto me sirve, pero voy a buscar más adelante. Si no, después uno queda en una minera diciendo siempre sí al jefe nomás. Digo claro. Minera como cualquier otra cosa, ¿no? Como ejemplo de empresa, digamos. Sí, claro. Bueno, sí, está súper interesante, están súper interesantes los temas. Yo creo que la entrevista esta conversación se nos va a hacer muy corta. De hecho, ya llevamos más de media hora y pareciera que empezamos recién. Bueno, se nos cayó Irene de la señal, pero vamos a ver si se integra. Para seguir con esto, hay con este tema que nos convoca, ¿cierto? Que es el Día Internacional de la Mujer, donde muchas, y yo me sumo también, decimos, no hay nada que celebrar, ¿cierto? No hay nada que celebrar porque en el fondo estamos conmemorando el sacrificio de un grupo de mujeres que hicieron para poder tener y iniciar un camino de derechos, ¿cierto? Uh-huh. Hasta ahora. Entonces, las que dieron su vida por la lucha,
son las que la estamos recordando ahora. Y por eso este día se conmemora en todo el mundo. Tomando este elemento, dos cosas. ¿Cómo ven ustedes que cuando hablamos de paridad, el concepto de paridad, si bien existe, pero no sé si ustedes lo consideran de igual forma, yo creo que es una paridad forzada, o sea, no es una paridad que sea de manera natural, que sea como un ejemplo de un cambio cultural. Recuerden que cuando hay un verdadero cambio cultural, no es necesario hacer leyes para que eso suceda, ¿cierto? Entonces, la paridad y muchos otros elementos derechos de la mujer tienen que, al final, ser regidos por normas y leyes, o si no, no existirían. Entonces, ¿cómo ven eso? Porque en el fondo, cuando cuando realmente se cambia una cultura, no es necesario poner tantas normas, porque uno lo considera así y lo vive así. Y ahí aprendemos, ¿cierto?, de nuestros pueblos originarios, que en el fondo se vivía así nomás. No había una tabla de leyes, no habían abogados, ¿cierto? Si bien habían problemas como en todos los grupos de seres humanos, pero no habían normas para cada cosa, porque en el fondo la cultura, la forma de vida te llevaba a hacer de manera natural esa relación. Entonces, la pregunta va es si realmente creen que estos avances que ustedes mencionan constantemente son reales o son forzados. O sea, si este cambio de conciencia de nuestra cultura en dirección a la paridad, ¿cierto?, entre hombre y mujer, ¿son reales o son forzados? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo para poner este tema ahí? Partamos por Irene, que se nos haya caído y ahí volvió. Nos estamos metiendo ya como en lo más profundo. Sí, y creo que sí. Tengo ahora que recuperar la señal, por eso quería aprovechar, por eso levanté la mano. Además que el tema anterior, si puedo tomar un poquitito, yo pienso que el problema que hay con la educación en nuestro país es que es una educación súper sexista. Y hay un ejemplo básico que es el tema del uniforme, por ejemplo. Si tú, o sea, si vas a la forma, digamos, ni siquiera sin meternos en el fondo, sino que vas a la forma, el uniforme es muy sexista porque los niños con pantalones y las niñas con falda. Y eso es absolutamente, ya te pone en una posición en que para las mujeres, nosotros, claro, nos ponemos falda, pero es incómodo hacer cosas con falda. Y para las niñas con mayor razón, si son niñas activas, que corren, que saltan, que les gusta sentarse en el suelo, la falda o el jumper es molesto, no es cómodo para trabajar. Entonces, yo desde ahí partimos ya diferenciando por sexo y de ahí suma y sigue, digamos, suma y sigue. Entonces, yo pienso que una forma de eso es educar a personas. Nosotros, un avance civilizatorio tendría que ser educar a las personas, no a los hombres y a las mujeres, a las personas. Nosotros somos seres humanos, en primer lugar. Entonces, yo pienso que la educación de nuestro país necesita una reorientación, pero fundamental y básica, digamos. Y hay avances en el sentido en que estas cosas se discutan y se pongan sobre la mesa, pero no... la educación yo siento que es uno de los ámbitos en que estamos más atrasados en ese sentido. No quiero ser discriminatoria, pero en general la formación, por ejemplo, de parvularias, ya ahí hay un problema, o sea, son solo mujeres, no hay casi hombres que sean... Y la formación de las educadoras de párvulo es hay un estudio que está por salir ahora que hicieron como un análisis de todos los programas de educación de educadoras de párvulo, hagan una perspectiva seria, digamos,
son menos del 10%. O sea, que se estiman como ahora de que es la educación de la infancia es fundamental, es la educación base, digamos. Entonces, si de ahí no existe una formación de los propios educadores en ese sentido, yo pienso que ahí hay mucho que cortar y en ese ámbito, sobre todo, de la educación inicial. Siento ruido, no sé si soy yo. Está muteado, Sergio. Pancho. Sí, hay una Pancho. música de fondo por ahí, pero no sé a quién se le filtra. Pero está bien, pero es muy bajita, ¿eh? No interrumpe. Sí, Ya. Bueno, y sobre tu última pregunta, si eso de forzado, ¿a qué te referías con forzado? no, es que lo que planteaba, que es un tema como para discutirlo, ¿no? Yo percibo que si bien han habido avances, pero hay muchos de esos avances han sido, yo los considero como forzados, porque están limitados a normas y leyes. Entonces, por ejemplo, lo mismo que tú planteabas, Irene, con respecto a la paridad dentro de postular a una candidatura política en su momento, claro, se instaló la norma, la ley, pero al instalar la norma también se empieza a trabajar, ¿cierto?, cómo hacer un bypass a esa norma, que ese es como un vicio de nuestra sociedad común. Entonces, claro, ponían a mujeres, claro, pero no era realmente una participación real. Y así otros elementos más que han surgido y que yo creo, por ejemplo, en la misma educación. En la misma educación, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, en los últimos de años, ha salido el tema de género, no tan fuerte como ahora, pero salía. Pero, ¿qué pasaba? Que de igual manera se le daba una vuelta, pero no real. Entonces tenéis toda una sociedad que al final se declara que sí, que ahora que estamos avanzando fuertemente, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, realmente no hay cambios profundos, como los cambios que tú dices con las parvularias, como el tema del uniforme. Entonces, yo creo que esos son los cambios profundos. Si bien declaramos, hacemos algunos cambios como adornos, pero sí, bien, avanzamos, pero no realmente como se debería. A eso iba yo un poco. Entonces, claro, ahora muchos hombres, yo me he dado cuenta que ya evitan, por ejemplo, tirar piropos a las mujeres, ¿ya? A las mujeres que van pasando. Pero claro, muchos lo hacemos porque nunca hemos tirado piropos, pero muchos lo están a punto de tirar y de ver aquí ahora las mujeres están empoderadas. Entonces, esas personas realmente no han tenido un cambio interno de haber tomado conciencia de que el tirar un piropo a vista y paciencia de cualquiera está totalmente malo. O sea, estás pasando a llevar un derecho de otra persona. Entonces, a eso iba yo con esta idea de algunos, no todos, sino que algunos avances forzados dentro de este camino. Sí, pero son avances que de todos modos, son situaciones en que de todo modo, a nivel generacional, pueden crear cambio y cambio profundo. Sí. ¿Eh? O sea, es cierto que en este momento son forzados y hay que forzarlo para poder llegar, pero probablemente nosotros no lo vamos a ver porque tiene que haber un cambio de generación para que se puedan ver. Bueno, yo cuando llegué en Chile hace 33 años, me extrañó muchísimo ver tantos estudiantes ya grandes con el uniforme. La verdad que yo nunca tuve uniforme en la escuela y soy vieja. O sea, pero cuando vi todos estos niños y niñas con uniforme, con esta faldita tan chiquitita, digo, estarían mucho mejor con un par de pantalones estas niñas, mucho más cómoda, hasta estéticamente, o que se vistan como le dé la gana. Claro.
a 13, 14, 15 años, 18 años, que no se puedan vestir como le dé la gana. No, po. O sea, ya tienen la personalidad casi definida, ¿no? Tienen derecho a vestirse como quieran. ¿Por qué hay que ponerle un uniforme? Pero ya ahora se empieza a poner el tema arriba de la mesa. Claro. Y ha habido forzadura, se ha tenido que forzar por la política, por la sociedad en general. Claro que sí. Pero pasa una generación y esto ya está asumido. Y estos cambios culturales son muy lentos. Muy lento. Y es cierto que hay que forzar, pero esta forzadura ayuda, de todo modo, aunque no parezca. Súper. ¿Ah? La idea era problematizar un poco para no Claro. para ir conversando con más sentimiento. Mónica, desde tu mirada de los pueblos originarios, esto de la dualidad, ¿cierto?, de las culturas, y no solamente de las culturas andinas, sino que también de los pueblos originarios en su gran mayoría. Hay un concepto que es del Cacán, que es el Sina Sina, que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que tú planteabas, que en el fondo, y a dónde voy, a lo conceptual, que también estamos, que es parte también de una lucha ahí que hay que dar, porque en el fondo todo lo conceptual que nosotros aprendemos en la escuela, también todo esto está escrito desde una mirada machista. Entonces, y cuando encuentras conceptos en pueblos ancestrales antiguos que no tienen género, por decir algo, que uno queda sorprendido. Y por ejemplo, el Sina Sina, que es un concepto que significa simplemente en que yo no puedo vivir sin ti, sin el otro. Entonces, juntos somos todos. Entonces, a mí me cambió así toda. Yo no había conocido mucho los Dieguitas, y con ese concepto del Cacán descubrí que era maravilloso. O sea, y muchos pueblos también piensan de esa manera. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de Dieguita, desde tu perspectiva también de una líder Dieguita, ¿no? Y de una tarea también que tiene que ver con llevar la educación desde esta mirada, desde esta postura que estamos hablando, pero también desde una mirada espiritual ancestral? Yo les comentaba recién justamente el tema de la dualidad. Si bien es cierto, como bien expresaba Donata, y lo que tú decías de que se está en estos momentos forzando el tema de la paridad y todo eso en todo lo que es el ámbito social, pero concuerdo con Donata, yo creo que todos los cambios que han ido surgiendo en nuestra sociedad han empezado así, pues, bien forzado, y después ha formado parte ya se forma natural con el paso del tiempo. Hay cosas, bueno, desde nuestra perspectiva como Dieguita, voy a hablar como Dieguita porque no puedo hablar por los otros hermanos. Para nosotros la dualidad lo es todo, porque no podemos funcionar sin la otra mitad. Y todo en el universo, en el cosmos, es dual. Nuestro pueblo sentía una adoración enorme por el Padre Sol, Taita Inti, porque sin él, sin su luz, sin su calor, no habría vida. Entonces, lo que el Sol entrega a nuestra Madre Tierra, a la Pachamama, juntos se logra la vida. No hay otra manera. Y lo mismo
lo mismo se va haciendo en los universos más pequeños. Por ejemplo, en nuestra sociedad, como Dieguita te decía, no había un cacique y todos los súbditos, no. Siempre era de dos, el hombre y la mujer. Porque como dije recién, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Y desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico, obviamente. Y yendo a lo más espiritual, si nosotros fuésemos una sociedad dual, Dios mío, que seríamos distintas. Seríamos una sociedad, yo creo que habría un progreso en todos los ámbitos. Si nosotros lográsemos tener esa espiritualidad, o la mitad de la espiritualidad que tenían nuestros ancestros, nuestra sociedad sería diferente. Recién tú hablabas del tema de las leyes, que nosotros vivíamos sin leyes. O sea, no es que viviéramos sin leyes, porque igual nosotros teníamos la conciencia, o sea, hablo de nuestros ancestros, de lo que es bueno y de lo que es malo. No vamos a matar por matar, por ejemplo. Y no vamos a quitarle de al lado lo que es de él para hacerlo nuestro. Nosotros tenemos que luchar por lo nuestro, así como el de al lado lucha por lo suyo. Y debemos respetar eso, el respeto a la propiedad, el respeto a las personas, el respeto a los pensamientos, a los sentimientos. Son cosas que nosotros duales, como mamá y como papá, también heredamos a nuestros hijos y ellos a sus hijos y así, de generación en generación. Y cuando hubo un momento en que eso se perdió. Y se perdió esa falta de respeto hacia todo. Se perdió por una simple palabra que es enorme, que es destructiva y que es el egoísmo. Cuando ya dejamos de pensar en lo que es bueno para todos y pensar en lo que es bueno solo para mí, ahí se pierde todo. Entonces, y yo insisto, los colonos a nosotros nos inyectaron el machismo, a nosotros como sociedad. Hablo especialmente de nosotros como pueblo de Ira. Por ejemplo, en nuestro pueblo habían hombres y mujeres guerreros. No como en otros pueblos que los hombres son guerreros y las mujeres no. Acá no, aquí éramos todos guerreros. Si había que preparar comida, el hombre también preparaba comida. Y en las ceremonias o los rituales participaban ambos. Siempre los dos, de la misma manera, a la misma altura. Y eso es lo que nos hace falta como sociedad, obviamente. Pero tengo la esperanza, así como vamos, tengo la esperanza que todo esto, como dijo recién Donata, en un par de generaciones ya va a ser parte del día a día. Sí, bien. Gracias, Mónica, por la reflexión. Estamos como bien pasados en los tiempos, ya llevamos cerca de una hora. No, y en realidad, bueno, Mario se excusa porque tuvo que salir de la conversación. Así que yo voy a hacer el cierre. La idea es que demos una pequeña vuelta para libre, ya, para decir un saludo o lo que estamos haciendo, invitar. Este no va a ser el último encuentro. Yo creo que acá nosotros también partimos con Radio Altura con un compromiso ya también con esta lucha que es avanzar en los derechos de las mujeres. Entonces la radio va a estar dispuesta obviamente para todas las actividades que ustedes dispongan y inventen y también como medio de difusión nos vamos a abrir a eso.
Así que bueno, vamos a ir cerrando el espacio. Ya llevamos harto tiempo. Muy interesante la conversación. Y vamos a dar una vuelta libremente para que tengan un espacio de despedida, de cierre y saludos, todo lo que quieran aquí en esta radio. Manden ustedes. Nadie manda en el fondo. Aquí todo es, digamos, colaborativo. Partamos con Donata. Sí, yo estaba pensando cuando hablamos de hombre y mujer, que es cierto, es una realidad, pero el problema para mí no está tanto en el hombre o la mujer, cuanto en el poder. Cuando nos definimos solamente por el poder, ahí estamos mal, porque no estamos al mismo nivel. ¿Eh? Y pueden ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. O sea, y lo femenino, lo masculino, todo lo tenemos dentro. Las mujeres y el hombre. Pero si el poder lo ejercitamos también las mujeres, estamos mal. Aquí se trata de descubrirnos todos iguales en humanidad. Porque estoy pensando también a la diversidad sexual, ¿no es cierto? Y cuando intenté meterme un poco, cada rama de cada diversidad está en contra de la otra. O sea, digo, entonces aquí no es solamente de diversidad. El problema es cuando yo me creo lo mejor del mundo, el hoyo del queque, como se dice aquí. ¿Ah? Esto es el problema. Cuando yo me creo superior al otro, cuando yo me contacto, mi interlocutor es, según mi manera de ser, es mayor o mejor o menor que yo, ahí está el problema. Porque a mí o me pone en un peldaño inferior o me pone en un peldaño superior. No. Aquí, para mí, el tema es el poder. Y a nivel de sociedad también, un grupo de la sociedad que se creen mejores, que se creen a otro nivel y no se meten con lo otro. Pero esto pasa también entre los pobres. O sea, es esto, ¿no? No es solamente cuestión de cuánta plata tengo en el bolsillo. Es una cuestión mental y de corazón. ¿Eh? Entonces me parece que el camino va a encaminar todos en humanidad, creyendo que el otro es mi hermano, está al mismo nivel que yo. Y si necesito una mano, se la doy, y si necesito una mano, se la pido. Eso. Súper. Irene, ¿estás por ahí o no? No sé si está Irene ahí. ¿Irene? Parece que no está. Estaba con problemas de señal también. Ya, pues entonces vamos a ir cerrando. Ahí parece que entró Irene. No. Vamos a ir... Ahí sí. Ahí sí. Lo que pasa es que sí, estoy, pero se cae mi señal, lo lamento tanto porque y Donata, agradezco mucho la posibilidad de escucharlas, pero mi señal está muy débil, así que solo me voy a despedir diciendo muchas gracias por la invitación y bueno, también para que vean que estas son las inconvenientes de las mujeres en sectores rurales cordilleranos. Cada vez que queremos participar en cosas, tenemos estos inconvenientes. Nos ha pasado ya en hartas situaciones distintas, entonces es un botón de muestra. Pero eso, nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica, Donata y a ti, Sergio, por invitarme. Y nada, yo creo que el miércoles nomás invitar a las mujeres de Alto Carmen a que vayan a la plaza a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener churrasca, vamos a tener una pequeña correo de yoga, de autocuidado, de bordado. Va a ser una jornada muy bonita para entre todas. Eso, gracias. Genial, entonces voy a repetir la invitación. Alto del Carmen, ¿cierto? El miércoles
desde las 5 de la tarde va a estar todo pasando en esta conmemoración del Día de la Mujer ahí en el interior del Valle del Huasco, así que están todas y todos invitados. Algún día iremos con la radio para allá, obviamente. y así que, bueno, muchas gracias, Irene. Y ya para irnos despidiendo, un espacio, una vueltita breve como para despedirnos. Yo por mi parte agradecerles, ¿cierto?, a ustedes al llamado, a esta invitación, ¿cierto?, que en el fondo surgió, como ha surgido todo en esta radio, así todo muy relámpago, todo muy rápido. Recordar que es un proyecto totalmente autogestionado y eso lo hace también más autónomo, más independiente, más, para mí, más bello, digamos, más interesante. Le agradezco mucho, realmente le agradezco mucho que estén acá, que estén compartiendo. No va a ser la última, en la medida que podamos. Este espacio va a estar dispuesto para todas estas conversaciones, para escuchar música, para hablar de arte, para hablar de derechos, hablar de la sociedad, hablar del medio ambiente. Hay muchos temas que son necesarios conversarlo y difundirlo, porque el conocimiento está para difundirlo y los medios de comunicación, en este caso nosotros, tenemos esa tarea. Así que vamos a dar una vuelta para la despedida final y nos estaremos encontrando en nuestra oportunidad, pues. Partamos por Mónica ahí para la despedida. Urbi Soncoy, muchas gracias por este espacio. Francisca Cayán, estoy feliz de haber podido compartir con las ñañas, con ustedes, contigo, Pancho, con Mario, este rato. Y bueno, esperando que en algún momento podamos encontrarnos presencialmente. Muchas bendiciones, Haiji para todos, Tupananchiskama, hasta volvernos a encontrar. Muchas gracias, Mónica. Donata. Nada, contenta de haber participado, gracias, espero no sea la última igual, y gana de conocerlas igual, y bueno, seguimos apostando a este sueño, ¿no? Este sueño de igualdad y este sueño de libertad para todos. Gracias, Donata. Irene, tus últimas palabras de este programa que se nos va. Más de una hora, ojo, más de una hora. Mis últimas palabras. Del programa. Sí, y hay mucho, hay tanto que conversar y es bonito conversar. Así que gracias nomás por la oportunidad. No sé si se escuchó antes o se escucha ahora. Gracias por la palabra de Donata y Mónica. Me encantó conocerlo. Así que eso, pues, muy bien. Igualmente, Irene. Bien, bueno, a todas y todos los que nos están escuchando, estamos dando término a este programa que le denominamos RIMAI, Conversando. Así que vamos a repetir este programa, si bien estamos saliendo ahora, este día 8 de marzo, ¿cierto? Día Internacional de la Mujer, pero lo vamos a estar repitiendo posteriormente también y vamos a estar avisando por las redes sociales. Muchas gracias a todas que participaron. Realmente igual, como Mónica lo señala, para nosotros también es una felicidad tremenda encontrarse, ya sea por este medio, bueno, pero no importa, hay que aprovechar este espacio virtual, pero de alguna manera igual nos encontramos y agradecerle que pudieron estar acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, chao.